Los derechos humanos protegen a quienes son agredidos por los poderes del Estado. En la Edad Media era absurdo plantearlos. No había derechos para los hombres. La figura del Cristo torturado justificó la tortura de Torquemada. Todo régimen autoritario reprime desde un absoluto. Primo Levi dice, existe Auschwitz, no existe Dios. ¿Dios ignoraba la ESMA? ¿Las matanzas en Vietnam? En un mundo en el cual el silencio de Dios es agobiante, los seres humanos tenemos la obligación de tomar la palabra. Filosofía aquí y ahora 5. Filosofía y derechos humanos. Encuentro 14. El genocidio contra los armenios. 1. El primer genocidio del siglo XX. 2. La purificación del Estado y el otro absoluto. 3. La deshumanización de un grupo humano. 4. Olvido y negación. 1. El primer genocidio del siglo XX. Bienvenidos a otro encuentro de filosofía y derechos humanos. En este encuentro nos vamos a ocupar del genocidio contra los armenios. En general se dice el genocidio armenio, pero esto a los armenios no les gusta porque argumentan que al decir el genocidio armenio pareciera que el genocidio lo cometieron los armenios y en realidad las víctimas de este genocidio han sido los armenios. Entonces, prefieren que se use la expresión el genocidio contra los armenios. De todos modos, muchos de sus ensayistas siguen diciendo el genocidio armenio e intercambian las dos expresiones. El genocidio contra los armenios fue el primer genocidio del siglo XX, lo cual nos indica que decir el primero es ya una derrota para la condición humana, porque quiere decir que en el siglo XX hubo otros genocidios, tantos, desgraciadamente tantos, que al armenio se lo nombra como meramente el primero. El genocidio armenio también se lo suele llamar el genocidio olvidado, lo cual es un dolor enorme para la identidad armenia y para el alma de los armenios, que se hayan olvidado de esa enorme tragedia en la cual casi 2 millones de armenios, perdieron la vida en condiciones humillantes. Tan olvidado estuvo el genocidio armenio, y después vamos a ver por qué, que cuando Hitler decide el exterminio de los judíos y decide la solución final, hecho que se produce a partir de 1941, pero la frase seguramente es anterior, dice, ¿qué problema vamos a tener en matar a todos los judíos? ¿Alguien se acuerda del genocidio contra los armenios? El genocidio armenio, debe haber dicho. O quizás simplemente dijo, ¿alguien se acuerda del exterminio de los armenios? Lo cual expresa que el olvido es fascista. El olvido es fascista. Por eso Hitler pudo decir eso. Matemos a los judíos. De los armenios nadie se acuerda, nadie se va a acordar de los judíos. Ahora bien, la palabra genocidio no es una palabra cualquiera. Tiene, como todas las palabras, su etimología. Y la etimología nos va a revelar bastante de la expresión genocidio. Genos, en griego, quiere decir raza, pueblo o tribu. Y kide quiere decir matar o asesinar. De modo que aquí tenemos la raíz de esta palabra tan trágica y tan protagónica
en el siglo XX, el siglo de los genocidios. En 1948 las Naciones Unidas hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos y hace una definición de la palabra genocidio. Dicen en esa Declaración de los Derechos Humanos, que creo que son 31 capítulos, 31 puntos, que genocidio es todo acto cometido con la intención de destruir en parte o totalmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. La definición que da las Naciones Unidas en 1948 es una definición muy ligada a Auschwitz directamente, digamos, ¿no? Es decir, al holocausto, a la Shoah judía. Nosotros tenemos un juez aquí en Argentina que, dicho sea de paso, es uno de los pocos países que ha reconocido el genocidio armenio, junto con Francia, por ejemplo. Tenemos un juez en La Plata, el juez Carlos Rosansky, que en el juicio contra el policía genocida y desaparecedor Checolás, utiliza el genocidio armenio para demostrar que aquí hubo un genocidio, porque amplía la definición de genocidio. Genocidio ya no es solo la persecución de un grupo étnico, racial o religioso, sino que genocidio es la persecución de todo grupo social o político sobre el cual se desate la furia asesina del Estado. O sea, quedó asentada la ampliación de esta definición excelente, formidable. Bueno, vamos a un corte y volvemos.